La primera vez sí fue fortuito. La primera vez yo andaba muy mal anímica y sentimentalmente, que fue una necesidad casi brutal, ¿no? de llegar a fotografiar Uchurajay. Eso fue en julio del 2012. Pero a partir de ahí me empecé a enterar de las fiestas que ellos tienen o de fechas claves, ¿no? Y también hay que considerar que es una comunidad que estuvo despoblada durante 10 años. Entonces, muchos de los pobladores tienen vínculos en Huanta o en Huamanga, tienen negocios, entonces no están durante todo el año. Digamos, la comunidad actualmente tiene 450 habitantes aprox, más o menos lo que tenía antes de la violencia. Pero cotidianamente viven la mitad, quizá un poco más de la mitad, y hay muchos que viajan y los fines de semana regresan. Entonces, las decisiones de fechas de cuándo viajar corresponden sobre todo a estos espacios de tiempo donde hay más pobladores. En fiestas regresan todos al pueblo, entonces ahí es una fecha, digamos, que se le puede sacar provecho para viajar y poder tener a la comunidad casi en pleno, ¿no? Por ejemplo, el 10 de octubre. Todos los 10 de octubre ellos recuerdan el día del retorno, que fue justamente el 10 de octubre del 93, que ellos retornan después de 10 años de ausencia. El 26 de enero también, pero he viajado creo menos el 26 de enero que octubre. En octubre me parece que he viajado, no sé si todos o casi todos los años que he hecho el proyecto, ¿no? Esas son como las fechas clave. Eso y febrero, marzo, los carnavales también, ¿no? Que es importante si yo quería retratar el tema de la vida actual y de la fiesta, ¿no? A pesar del dolor y todo, los carnavales es una fecha muy importante de unión, no solo entre la comunidad de Uchurajay, sino entre las distintas comunidades que están cercanas, que conforman ahora el distrito de Uchurajay, pues son 6 comunidades, y el centro poblado de Uchurajay es una de ellas. El proceso de fotografiar Uchurajay, bueno, en general los procesos de fotografía documental en el país son difíciles por el tema financiero, ¿no? No hay un apoyo. Cada persona que quiere, cada fotógrafo que quiere hacer un proyecto, finalmente tiene que inventarse de alguna manera, sacar de la suya, ¿no? Viajar en sus vacaciones, el trabajo, qué sé yo. Eso me pasó. Entonces yo viajaba tratando de coincidir mis vacaciones con 2 semanas. Yo he viajado 8 veces en 5 años y cada viaje de 2 a 3 semanas. Entonces eso corresponde a mis vacaciones del trabajo o de los trabajos en los que estaba a lo largo de 5 años. Pero por otro lado, no hay mayor satisfacción personal que hacerlo de manera libre. Yo no tenía que responderle a nadie, ¿no? Ni nadie me podía cuestionar si esta foto le gustaba o no le gustaba, por qué, que la ponga o no que la ponga. O sea, para mí esa libertad que me da hacer un proyecto personal realmente solo, ¿no? De manera muy íntima, me facilitó mucho las cosas, ¿no? Además que también corresponde en este caso a un proceso personal de transformación, lo que comentaba, de un fotógrafo de prensa, un fotógrafo documental que se relaciona con el arte. Entonces, este proceso para mí simbolizó el ir ensayando un estilo propio en Uchurajay. O sea, si bien yo, a la par que he trabajado en prensa los últimos 13 años, he ido haciendo proyectos, ¿no? Este no es mi primer proyecto, he hecho varios proyectos documentales de largo aliento, de 2 o 3 años. Este quizás sí es el que me ha tomado más tiempo. Pero en esos proyectos he ido un poco desarrollando, estableciendo la postura y la mirada desde cual quiero trabajar, ¿no? Entonces, para mí, este proyecto ha simbolizado el finalizar con una postura como fotógrafo, como autor, ¿no? Y a partir de aquí en adelante utilizar esa postura o trabajar desde esa mirada. La parte técnica de los lentes responde también al mismo proceso personal de establecerme como fotógrafo, ¿no? O establecer una mirada como fotógrafo. Al principio yo llego con todos los lentes de un reportero gráfico, ¿no? Llego con el 70-200, llego con el angular, con el 16-35, llego con 50, con el Che, con la cámara, además que era una cámara
uno de Mark II, que es la cámara grande de reportero gráfico. Entonces yo voy cambiando distintos lentes, ¿no? Como un reportero gráfico. Y en el proceso es que cambio de cámara y elijo una sola óptica, ¿no? Ya esto desde una postura elegida, ¿no? Yo decidí acercarme hasta cierto punto de los pobladores, bastante cerca, pero a la vez para respetar un poco su espacio. Entonces elegí una Canon 5D Mark III y un lente de 40 milímetros. Entonces, a partir de, no recuerdo si el segundo o el tercer viaje, he fotografiado solamente, o sea, he llevado a Churajay solamente el cuerpo con el 40 milímetros, nada más, ¿no? Ya no necesitaba tele, flash menos, además no uso flash, entonces solamente este equipo me brindaba además más concentración, porque ya no estaba preguntándome si fotografío con este o si cambio, no, nada, o sea, yo tenía que caminar hacia la persona, ¿no? Esto también influye pues, en la relación con el sujeto, ¿no? Me pareció, la fotografía del toro sacrificado es fotografiada el 26 de enero de hace un par de años, donde este toro había sido sacrificado para ser cocinado y servir de alimento a los familiares de los periodistas que venían ese día por la mañana a hacer la romería en la cruz, que todos los años viaja. Entonces me parecía curioso de que los pobladores se preparen tanto, ¿no? Y reciban de esta manera a los familiares de los periodistas, que de alguna manera honran a sus familiares, pero no les preguntan a ellos qué pasó con sus familiares, ¿no? Con los 135 campesinos. Entonces, este sacrificio, ¿no? de sangre, ¿no? Brindado a los pobladores, vinculaba todo el tema, todo el presente, toda esta acción de entrega y de ofrenda con el pasado, ¿no? Con cómo los pobladores de alguna manera sentían cierto peso, cierta culpa, ¿no? Y por eso los trataban de halagar o de tratar bien a los visitantes, ¿no? Me pareció curiosísimo el hecho de que de que no se recuerde a los 135 campesinos asesinados, pero ellos están ahí, están presentes, ¿no? Recién hace un año, este mismo día, hubo un ejercicio de memoria de parte de los pobladores que plantan 135 árboles de quenuales para recordar a sus 135 campesinos, ¿no? Como ya un acto de paz, como un acto, si es una planta, ¿no? Una planta bebé que se planta y que crece, es un acto de nacimiento, ¿no? Pero este acto de cercenar el toro era un acto de muerte, un acto de sangre, ¿no? Las ceremonias de la luz se hace en la religión católica en algunos eventos, creo en Semana Santa se hace una ceremonia de la luz, es como una especie de limpieza, ¿no? Y esta ceremonia de la luz se hizo en la iglesia católica de Uchurajay antes de un bautizo, y a mí me tocó ser padrino de uno de los niños allá. Entonces a mí me sorprendió mucho que el sacerdote que había ido, porque no hay ni pastor ni sacerdote allá, van para fechas específicas, que hiciera esta ceremonia de la luz. Me sorprendió mucho porque me pareció no solo un acto, no es como solamente bendecir al que se va a bautizar, sino es a toda la comunidad, y este acercamiento de toda la comunidad con el perdón, con la religión, con esta nueva vida, ¿no? Y me alejé un poco porque yo estaba con una de las velas, el padrino es el que agarra la vela, ¿no? Y le agarra el hombro al bautizado. Entonces yo un ratito encargué mi vela, me alejé un poco y fotografié esta escena y me pareció una cosa, un acto de comunidad, ¿no? Y además este acto de comunidad con algo superior, ¿no? La foto de la niña que está siendo bautizada no es del mismo momento que la ceremonia de la luz, es otro año incluso. Es una ceremonia de bautismo evangélica.
Hay católicos y hay evangélicos, pero en su mayoría son evangélicos porque la iglesia evangélica ha entrado más, digamos, en estas zonas andinas. Y me pareció importante hacer una fotografía de esas y colocarla en el proyecto, porque responde a la ideología de los pobladores ahora, este esfuerzo hacia una vida nueva, ¿no? El bautismo es justamente este renombrar, ¿no? y empezar una vida nueva, ¿no? El agua que te limpia, ¿no? Y te deja sin pecado original, ¿no? Toda esta idea del bautismo. Entonces, para el proyecto era justamente el punto central, el punto de quiebre entre esta violencia, entre este dolor y esta limpieza, esta forma de sacarse ese dolor para empezar una vida nueva, ¿no? En la exposición, por ejemplo, he hecho una instalación con esa obra, con esa fotografía, donde he puesto la foto en una bandeja de acrílico con agua y el agua en movimiento. Entonces, a través de un reflejo, como si fuera una ampliadora, ¿no? A través de luz que le cae a esta fotografía en un vinil transparente, llega a una especie de fuente, ¿no? Que en realidad es una mesa de acero con un acrílico blanco encima. Entonces se refleja la fotografía y el movimiento del agua, ¿no? Justamente para poder darle la importancia de vida a esta imagen como esta pieza central que está entre uno y otro, ¿no? Entre el pecado, por decirlo de alguna manera, entre la violencia, entre el dolor y el esfuerzo de la nueva vida y la vida cotidiana actual en Uchurajay. La fotografía del fútbol es una fotografía muy interesante que tiene un doble mensaje, ¿no? No es necesariamente lo más importante del fútbol, pero sí, bueno, esta fotografía fue tomada el 10 de octubre, que hacen el aniversario del retorno. Y el campeonato de fútbol intercomunidades es como el evento principal en que, ¿no?, une a las distintas comunidades que ahora son el distrito de Uchurajay. Entonces me parecía algo importante para plantear cómo a través del deporte, o sea, el deporte finalmente es la excusa, ¿no? La fotografía está hecha justo en el momento en el que el arquero vuela y no se sabe si va a entrar o no va a entrar. Eso es como la parte un poco truculenta de esa foto, donde uno se queda mirando y no tienes idea si entra o no entra. Pero lo más importante no es si fue gol o no fue gol, sino lo más importante son todos los pobladores que están alrededor del arco esperando el penal, ¿no? Es un penal. Esa unión, ¿no?, a través del deporte es lo más importante de esa fotografía. Y justamente esa fotografía, tanto en la exposición, en el recorrido de la exposición como en el libro, están casi al final del libro, porque es justamente esta nueva vida, esta vida en comunidad que crece y que se hace grande entre las distintas comunidades que en los años 80 fueron atacadas por la violencia, ¿no?, por el terrorismo. Yo creo que han sido 5 años de fotografiar y de viajes y de investigación, ¿no?, que me ha llevado a cerrar el proyecto respetando la importancia que tiene el tema, ¿no? Es decir, que yo me di cuenta de que más importante que mi historia personal o que las fotos, que pueden ser hermosas o no, era respetar el tema, la historia del país, ¿no?, que ha sucedido en el pasado reciente. Entonces, la mejor manera en la que yo pude respetar esto fue dándole este cierre con el libro y con la exposición, ¿no? Es el mismo proyecto que se divide quizá en formatos distintos, ¿no?, porque la idea, el concepto es el mismo. Entonces, para trabajar el libro he ido trabajando con una diseñadora muy capa que ha ido un poco cerrando estas ideas, estas propuestas hacia el tema plástico y de diseño, ¿no? Entonces, es ahí donde toda esta idea y la estructura se ha ido volcando y salen distintos formatos, como por ejemplo
casi al inicio del libro hay fotos del antiguo Uchurajay y del nuevo Uchurajay, que son dos fotos pequeñas, ¿no? Pero son panorámicas, entonces se supone deberían ser grandes. Pero en cuestión de diseño, ¿no? Lo que hizo la diseñadora fue ponerlas pequeñas y poner el texto abajo, ¿no? Y me dijo, si tú te alejas, es una cara, son dos ojos que están llorando. Y ya, yo me quedé, dije, ya, o sea, justamente el diseño es el que apoya un poco la parte conceptual, ¿no? Ahí, por ejemplo, Mayu Moana ha sido una gran asesora, una gran ayuda, ya que, bueno, yo desde antes de viajar, ¿no? Ya con la idea, ¿no? en la cabeza, llegué a contarle a Mayu y le encantó la idea, ¿no? Ella es la curadora de Yuyanapac, ¿no? Entonces ha sido una ayuda muy importante y muy interesante, ¿no? Y con la muestra, o sea, tenía la oportunidad de presentar las dos cosas a la vez y quizá hubiera sido un boom más grande presentar las dos cosas a la vez, pero no, o sea, personalmente yo no tenía cabeza para trabajar las dos cosas a la vez porque cada una merece un respeto en las formas en que se van a trabajar, ¿no? Entonces estuve con la cabeza metida en el libro durante varios meses, quizá un año, y cuando ya el libro estaba más o menos hecho, terminado, empecé a pensar la muestra. Entonces, la muestra no solamente como fotos enmarcadas a la pared, sino también los espacios y cómo conversan estos espacios a través de piezas, ¿no? O sea, cada una de las fotos terminan siendo obras, ¿no? Que son piezas específicas puestas en un lugar específico dentro de la sala. Ya tenía la sala en realidad desde hace un par de años, pero porque iba a ver, me habían invitado para la siguiente Bienal de fotografía, pero lamentablemente no se llegó a hacer la Bienal y a mí la galería me dio un año de plazo como para conseguir auspicios, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, trabajé de cerca, tanto para el libro como la exposición, con la UPC y con la Fundación MOME y con distintas fundaciones que me han ido apoyando, el mismo IDEPUC también, apoyando para poder construir esta idea, estas ideas que yo tenía en estas obras, en estas piezas, ¿no? La exposición, como te digo, ya tenía más o menos la serie armada a partir del libro, pero se la presenté a Jorge Villacorta, que es el curador de la galería, el curador de la exposición, ¿no? Jorge, por supuesto, es una luminaria, ¿no? de aquellos que me fue corrigiendo algunas cosas y guiando, porque la propuesta finalmente la hice yo con ideas que me salían, y Jorge fue como guiando eso, ¿no? Y aparte de eso también trabajé con una artista, con Helen Terrones Lafoz, que muy capa ella en temas de materiales me empezó a asesorar y ayudar con cómo iban a ser construidas estas instalaciones, por ejemplo esta del agua. Con esa hemos sufrido muchísimo, pero se llegó a un resultado espectacular, ¿no? Que a mí me dejó muy satisfecho, ¿no? Entonces yo como fotógrafo me he ido metiendo en estos dos temas, en el tema de diseño, a partir del libro, o sea, no como diseñador, sino entendiendo un poco el mundo de un diseñador y entendiendo un poco en la muestra el mundo curatorial, ¿no? de curaduría. Y en realidad yo siento que he aprendido muchísimo este año, ¿no? No solo viajar y tomar las fotos, sino también cómo construyes eso de manera material, ¿no? Yo creo que ahí bueno, los temas, como dice mi papá, ¿no? Los proyectos no se determinan jamás. Los proyectos se abandonan porque uno está medianamente satisfecho de lo que ha hecho y ya es hora, ¿no? Entonces yo creo que me ha pasado eso. No es que no pudiera volver a viajar y seguir fotografiando, pero de alguna manera ya he cerrado ese proceso. Son 5, casi 6 años con este tiempo de preparación del libro y la muestra. Y eso me ha abierto las puertas a ideas de otros proyectos, ¿no? Entonces ahorita estoy ya queriendo cerrar, bueno, ya cierra esto, ¿no? La muestra le queda un par de semanas más, así que estoy, digamos, contento por empezar un proyecto nuevo, un proyecto que nace conceptualmente hablando de Uchurajay, que tiene que ver con vida y con muerte, ¿no?
y en el que voy a utilizar, ahí sí, por ejemplo, voy a utilizar película en medio formato, ¿no? Entonces ya he hecho incluso algunas pruebas en digital y he hecho, ¿no? Está bastante bien, pero este proyecto merece quizá un año, un par de años de trabajo con película, ¿no? Entonces estoy ya que me pican las manos por empezar esos proyectos.